Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria a ti, Señor Jesucristo. Permítenos seguir viviendo este tiempo de Navidad, este tiempo que se sigue celebrando. Nosotros católicos seguimos en una celebración con Navidad, no es solo un día. Te rogamos, Señor, que nos vayas guiando y vayas naciendo en nosotros a medida que te vamos dando la disponibilidad. Envía tu Espíritu Santo para entender lo que tiene que decirnos nuestra Madre la Iglesia. Déjanos siempre dejarnos llevar por ella. Sabemos que mientras nos mantengamos en la enseñanza de la Iglesia, podemos estar al menos más seguros. Todo esto te pido que nos bendigas y nos guíes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el capítulo 3, que es la salvación de Dios, la ley y la gracia. Número 1949. El hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Amén. Me gusta lo que dice aquí, por la ley que lo dirige. La ley es la que nos mantiene dentro, por decirlo así, del camino. No es como a veces se está empezando a predicar afuera, que la ley la debemos de ignorar porque si no nos hacemos fariseos. No. La ley es la que nos dirige, nos mantiene en línea. La gracia es la que nos sostiene dentro de esta ley. Se complementan. No nos podemos hacer solo la ley y faltar al amor, que es algo que a mí no es mi intención, pero me falta. A veces quiero mandar un mensaje tan directo, tan claro, que me presento muy duro y ofensivo. No es mi intención y les pido perdón, pero a lo que voy es de que se tiene que complementar los dos, el amor y la ley, o en este caso la gracia. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros en el querer y el obrar como bien le parece. Filipenses 2, 12 al 23. Ley moral, artículo 1, numeral 1950. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Si se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe el hombre los caminos, las reglas de conducta que lo llevan a la bienaventuranza prometida. Prescribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas, que les decía lo mismo hace ratito. Mantenernos en esa neutralidad. Firme en lo que es lo que Dios enseña, no acobardarnos por miedo a ofender, por miedo a insultar, no, pero también ser amables. ¿Qué es lo que les digo? Les pido oren por mí. No ha sido mi intención nunca ofender a nadie, no ha sido mi intención nunca herir a nadie, pero tampoco quiero, por miedo a que alguien se ofenda o que alguien se hiera, no darles el evangelio como es. Yo creo que ustedes son suficientemente sabios para saber que lo que se está diciendo es según la doctrina de la iglesia y que lo que quiero es ser claros y directo. Pero aún así, vuelvo a repetir, si yo alguna vez he ofendido a alguien de los que están siguiendo aquí estos videos, si alguna vez me les he hecho parecer muy duro, muy agresivo, muy altanero, muy soberbio, yo les pido perdón. No es mi intención. Frente a la cámara, frente a Dios les digo, perdónenme, no es mi intención. Mi intención, aunque a veces no muy bien hecha, siempre ha sido despertar la conciencia, sacudir la mente y el corazón. Que no sea un predicador que nomás soba orejas y les dice las cosas bien bonitas para que ustedes las acojan con puro sentimentalismo, no. Sino que nos encontremos frente a una realidad, que la salvación es cosa seria. La salvación no es un sentimentalismo en las nubes, sino un compromiso en la tierra. Que nos demos cuenta que el pecado verdaderamente
es un acecho contra mi alma y es un cáncer para mi espíritu. Si a veces lo he dicho muy altaneramente, de verdad les pido perdón. Pero quiero que sepan desde el fondo de mi corazón que lo único que he querido es despertar conciencias, sacudir mentes, revelar que el pecado es verdaderamente peligroso. A veces me ha faltado el tacto que dice aquí, que amable en sus promesas. Se me pasó la otra parte que decía, pero bien, de hablarlo con la gracia que nos sostiene. Entonces, aunque a veces quizás duramente, pero mi intención ha sido todo lo contrario que ofenderlos y herirlos. Y aún así, a veces fallamos y bueno, les pido perdón. Numeral 1951. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone al orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. ¿Qué significa eso? Que lo que la Iglesia nos ha instituido como ley es no solo el primer paso, sino el último paso. No hay otras reglas que estén fuera de la ley. Ahora, ¿con esto decimos que solo la ley nos salva? No. Lo que decimos es de que si las Sagradas Escrituras bajo la ley o la doctrina de la Iglesia, que es una palabra que odia mucha gente, es que la doctrina dice y luego le sacateamos. Incluso a veces dentro de la Iglesia ya nos dicen que la doctrina no debe de abarcar todo. Bueno, no la doctrina, dicen el Código de Derecho Canónico, me parece. Pero en realidad es que es la primera y la última. Eso enseña la Iglesia Católica. Por duro que se oiga, eso es lo que la Iglesia enseña. Pero no en el sentido de que nos va a salvar, sino en el sentido de que sabemos que mientras estemos bajo los parámetros que Dios nos ha dado, por decirlo así, estamos en un puerto seguro. ¿Por qué? Porque si la ley me dice no mato y yo la conozco y lo observo, pues no voy a matar. Pero también la ley me dice que hable con la verdad, que la ley es para que la salvación es para los violentos, pero también me dice que lo haga con ternura y con amor. Entonces es un trabajo que se hace, que se complementa, la ley y la gracia. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación a la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Esta ordenación de la razón es lo que se le llama ley. Ahora, muchos nos dicen, es que no puedes ser fariseo, solamente te vas a la ley. No se dejen cortar con ese cuchillo de cartón, dice el padre Luis Toro. Claro que nos vamos a ir solamente a la ley. Para eso la dejó Dios, para seguirla, para observarla, para conocerla. Solo que, como les digo, que no nos falte el toque del amor, el toque de la misericordia. Y se los dice a alguien que le falta mucho. El toque de la comprensión hacia el hermano. El hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón. O sea que si somos animal, miren, animal dotado de razón. Como muchos dicen, ay, no venimos de los animales. La Iglesia no lo niega. Tampoco lo confirma 100%, pero no lo niega. Capaz de comprender y de discernir. Regular su conducta disponiendo de su libertad y de su razón, en la sumisión al que la ha sometido todo. Numeral 1952. Las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes. La ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua, y la ley nueva o evangélica. Finalmente, las leyes civiles y eclesiales. Numeral 1953. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad en Jesucristo. Es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación
de todo creyente. Romanos 10:4. Miren lo importante que es la ley. No la ignoremos. Tampoco la absoluticemos, pero no la ignoremos. La ley moral natural, numeral 1954. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Miren nomás, la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres. Si la ley no fuese tan importante, ¿por qué está inscrita en el corazón? Si no debemos de observar la ley como primera regla, entonces, ¿para qué está inscrita en el lugar donde emana el amor, que es el corazón? Preguntémonos eso. Porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de la ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Numeral 1955. La ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. Miren nomás para qué nos sirve la ley. Para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Está expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo. Esta ley se llama natural, no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. ¿Dónde pues están inscritas estas normas, sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda la ley justa. De ahí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia, no que ella emigre a él, sino que en él pone su importancia a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado al hombre en la creación. Número 1956. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres, expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón, conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y aparta del mal que prohíbe. Esta ley no puede ser contradicha, ni derogada en parte, ni del todo. Miren nomás, ni siquiera por amor, como muchos quieren decir por ahí, o por misericordia. Debemos observar la ley. Por mucho que Dios nos ame, si no observamos la ley, no nos salvaremos. Así de sencillos. Por mucho, mucho e infinitamente misericordioso que Dios es, si yo no observo la ley, no me voy a salvar. Vuelvo a lo mismo, quiero dejar bien en claro. No es que la ley me salve, pero la ley es el camino seguro para la salvación. Lo que me salvó fue Cristo en la cruz, su eterna misericordia, su eterna justicia, su eterno amor. Pero la ley me mantiene en esa misericordia, en ese amor,
en esa justicia. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar. Vamos a continuar mañana en el numeral 1957. De verdad que nada en nombre de la misericordia y del amor puede quebrar la ley. Porque dice, esta ley no puede ser contradicha, ni derogada en parte, ni del todo, ni siquiera poquito. Volvemos a lo mismo. No es que sea lo más alto la ley, en el sentido que es lo único que nos va a salvar, pero es que Dios la dejó y tenemos que seguirla. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.